Gracias, Ángel. Muy buenas noches para ti y para todos los presentes. El día de hoy, como indicas, vamos a continuar con el tema del saneamiento de la propiedad agraria y vamos a ver el tema específico de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad. Eh, ¿Es correcto? ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, por favor? Confirmo, adelante, se escucha además también bien, adelante, por favor. Ya, ok, gracias. Entonces, yendo ya a esta temática de los procedimientos y servicios, esta exposición está enmarcada dentro de la Ley 3.1145, Ley de Saneamiento Físico y Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. El día de ayer vimos que estos procedimientos y servicios tenemos que tener claro un poco las competencias de cada entidad. En este caso, por un lado están los gobiernos regionales, que son las entidades ejecutoras, y por otro lado está el Midagri a través de la DIGESPAR, que es el ente rector, ¿no? Que emite los lineamientos y administra el catastro rural. Ahora, yendo ya a lo que son los procedimientos y servicios, estos procedimientos y servicios a cargo de los gobiernos regionales se pueden, digamos, circunscribir a tres ámbitos importantes, ¿no? Uno son los procedimientos que se dan dentro de los procesos de formalización y titulación de oficio, y otros son los procedimientos y formalización a solicitud de parte. Y un tercer segmento serían los servicios prestados en exclusividad. Para ver un poco el primer ámbito de aplicación de los procedimientos de formalización y titulación de oficio, voy a dejar de presentar estas diapositivas y voy a presentar ahorita el sistema catastral rural. ¿Me confirman si se ve? Sí, adelante, ingeniero, confirmamos. Ya, la plataforma del sistema catastral rural, que a la fecha es un sistema de uso exclusivo para los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales a través de este sistema, ellos tienen, esta es una versión web, hay una versión desktop que les permite registrar la información de los procedimientos y servicios que ellos llevan a cabo en ámbito rural, ¿no? Además de, digamos, de permitirlo eso, también digamos, deber que ellos tienen está un poco refrendado por algunas resoluciones ministeriales que establecen el uso obligatorio para el registro de la información. Y asimismo, los documentos que más adelante van a derivar en registros públicos tienen que ser emitidos desde el sistema, ¿no? Entonces, este sistema, que ahorita, como les digo, vemos una versión web, por ejemplo, en este sistema vemos varios polígonos de color naranja, ¿no? Cada uno de estos polígonos de color naranja son las distintas unidades territoriales que han determinado los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a uno de estos. Entonces tenemos este polígono, que es un polígono determinado por el gobierno regional, donde ha establecido que va a ejercer sus competencias en materia de saneamiento de la propiedad agraria, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver ahorita voy a prender la capa de los predios rurales. Entonces, el primer ámbito de competencia de los gobiernos regionales es sobre procedimientos de formalización eh, en propiedad del Estado y en propiedad particular, pero de oficio, ¿no? Entonces, en este ejemplo gráfico vemos, por ejemplo, un polígono de color naranja, que es el ámbito que se llama unidad territorial por, que ha sido definida por el gobierno regional, ¿no? Entonces, en esta situación, el gobierno regional ha determinado la existencia de varios predios rurales, ¿no? Eh, entonces, estos predios rurales son predios que están en propiedad del Estado, ¿no? En este ejemplo, el gobierno regional está ejecutando un proceso de formalización masiva, ¿no? Esta formalización masiva es un proceso gratuito, masivo, y también
se da el caso que en estos predios se identifican predios de propiedad del Estado. Por ejemplo, en este caso, podría ser el caso que este predio mayor sea una propiedad particular. En esa situación, el gobierno regional también tiene, digamos, la norma le permite formalizar a través de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, en el ámbito de los procedimientos de oficio, tenemos procedimientos de formalización en propiedad del Estado y procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Estos son dentro de procedimientos masivos y gratuitos que ejecuta el gobierno regional. Estos procedimientos, por ejemplo, en el caso de los procedimientos de formalización de propiedad del Estado, está compuesto por 10 etapas, ¿no? El día de ayer vimos una de esas etapas, que es la etapa quinta, que es de levantamiento catastral, ¿no? Que tenía dos subcomponentes, que era el tema de la linderación y el tema del empadronamiento, ¿no? Todos estos procedimientos, tanto sea de formalización en propiedad del Estado o prescripción adquisitiva de dominio dentro de una unidad territorial, lo realiza exclusivamente el gobierno regional, ¿no? Ahí no hay intervención de terceros. Las personas, digamos, que quieren ser beneficiadas, tienen que esperar, digamos, la intervención del gobierno regional dentro de sus procedimientos masivos y de oficio, ¿no? Ahora, los otros ámbitos de aplicación, ya voy a compartir ahorita nuevamente la diapositiva. Los otros ámbitos de aplicación, hemos visto el primero, que son los procesos de formalización y titulación de oficio, donde había dos situaciones, ¿no? Los formalización en propiedad del Estado y la formalización en propiedad privada, que sería el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Eh, pero también hay otros procedimientos que están, digamos, acá en esta diapositiva en el recuadro verde, que son los procedimientos a pedido de parte, ¿no? Y un tercero que son los servicios prestados en exclusividad. Entonces, en los procedimientos a pedido de parte, antes de ver eso, vamos un poco a definir algunos conceptos que son importantes y que se aplican tanto a los procedimientos de oficio, a los pedidos de parte y a los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Y uno es la definición de zona catastrada, ¿no? La zona catastrada para el ámbito de la aplicación de la ley 1345 es, corresponde a los predios que se encuentran en una base gráfica eh, catastral digitalizada, georreferenciada. En otras palabras, se encuentran dentro del sistema catastral rural, que es el sistema que vimos hace un momento, ¿no? Eh, Ese es básicamente el, digamos, para fines de formalización de la propiedad agraria, que es una zona catastrada, muy distinta a la definición de zona catastrada del Sistema Nacional de Catastro. Eso es porque esta zona catastrada se maneja dentro de la aplicación especial del marco legal de la Ley 1345, ¿no? Para fines de formalización de la propiedad agraria. Otro eh, término importante que debemos tener claro es el certificado de información catastral. El certificado de información catastral es el documento que, ya sea en los procedimientos o servicios, emite el gobierno regional, ¿no? Los emite luego de haber ejecutado, digamos, sea un procedimiento, un servicio, de acuerdo a la ley 1345 y su reglamento. Para que pueda emitir este certificado de información catastral, ha tenido que ingresar información etapa por etapa en el sistema catastral rural, ¿no? Que es el otro concepto que hemos remarcado, porque este sistema catastral rural es un sistema oficial a través del cual los gobiernos regionales tienen la obligatoriedad de registrar toda la información, ya sea en procedimientos de oficio, procedimientos a pedido de parte o en los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Otra definición importante es la definición de predio rural. Nuevamente, en el marco de la ley 13645, el predio rural es un predio que tiene uso agrícola pecuario, pero no solamente eso, sino que se encuentra fuera del área urbana y fuera del área de expansión urbana. Ahora, ¿cómo se define el área urbana y expansión urbana? Son de acuerdo a los planes de acondicionamiento territorial y de las demás herramientas de la planificación del territorio que define y aprueba los gobiernos locales,
¿no? Esa es la definición de predio rural. Nuevamente, esa definición dentro de la ley 1345, ¿no? Otra definición importante a tener en claro son las áreas de improcedencia. O en otras palabras, ¿en qué casos no procede la formalización de un predio rural, ya sea a pedido de parte, ya sea de oficio, o en los casos de los servicios prestados en exclusividad? Ahí hay dos situaciones. Cuando estamos hablando de la formalización de un predio rural, ya sea de oficio o a pedido de parte, eh, tenemos que tener en cuenta el artículo 3 de la ley 3.1145, ¿no? Esta ley 3.1145, en su artículo 3, eh, determina cuáles son las situaciones en las cuales no procede la formalización, ¿no? Eso también lo vimos el día de ayer, que son áreas de comunidades campesinas, comunidades nativas, sitios arqueológicos, áreas de uso público, eh, predios privados, áreas naturales protegidas, ¿no? Todas esas situaciones que están detalladas en el artículo 3 son los casos de improcedencia, pero en la situación en la que se requiere formalizar un predio rural. Ahora nos vamos al otro ámbito, que sería la de los servicios prestados en exclusividad. En los servicios prestados en exclusividad, ahí sí hay un solo, digamos, situación en la cual no proceden estos servicios y son las que están detalladas en el artículo 107 del reglamento de la ley 3.1145. Este artículo 107 justamente habla de no procede la aplicación de los servicios prestados en exclusividad en los casos que los predios se encuentren en área urbana o en área de expansión urbana. Como vimos la definición anterior, estas de predio rural, esta definición, si el predio está en área urbana o en ámbito de expansión urbana, lo define los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano u otros instrumentos equivalentes aprobados por el gobierno local correspondiente, ¿no? En los procedimientos de oficio, bueno, es lo que ya vimos en el sistema catastral rural, ¿no? Tenemos los procedimientos en propiedad del Estado y los procedimientos en propiedad particular, donde se aplica la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Luego ya tenemos lo que son los procedimientos a pedido de parte. Estos procedimientos a pedido de parte son cinco, son los que se pueden ver en la diapositiva. El primero corresponde a un procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios en propiedad del Estado, en zona catastrada o no catastrada, a solicitud de parte, lógicamente. Esta es la misma situación que vimos gráficamente en el sistema catastral rural, pero ya se circunscribe solamente a un predio, ¿no? Lógicamente, como es una solicitud de una persona, ya de esta solicitud ya no es masiva, es individual, ya no es gratuita y ya tiene un costo, ¿no? Y el administrado tiene que solicitarlo, pagar el derecho TUPA del gobierno regional y presentar los planos y documentación técnica que se requiere firmados por un verificador catastral, ¿no? Ese es el primer procedimiento que está incorporado en la ley 1345 y en el marco legal anterior del decreto legislativo 18.9 no se contemplaba. El siguiente procedimiento, si es un procedimiento que ya venía desde la norma anterior, que es el saneamiento de los terrenos o tierras seriesas habilitadas e incorporadas a la actividad agrícola, ¿no? Con posesión anterior o hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no? Estos son terrenos seriazos donde al 31 de diciembre del 2020 se puede demostrar que han tenido un uso agrícola o pecuario. Esto también es un procedimiento de un procedimiento TUPA, donde el administrado tiene que cumplir ciertos requisitos y además presentar planos elaborados y suscritos por un verificador catastral. Eh, Otro procedimiento, aquí está detallado en el número 3, es el procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio,
de predios rústicos de propiedad particular, ¿no? Este es como en el primer caso que vimos en los procedimientos masivos y formalización, donde también contemplaba el tema de prescripción adquisitiva de dominio. En esta situación es lo mismo, pero a pedido de parte. Al igual que en los casos anteriores, también el administrado, aparte del derecho TUPA, tiene que presentar un expediente que contiene planos, memorias descriptivas, elaborados por un verificador catastral. El otro procedimiento es el procedimiento de declaración administrativa de propiedad vía regularización de tracto sucesivo, también a pedido de parte y también en los casos que se requiera se tiene que presentar planos elaborados y suscritos por un verificador catastral. Estos son predios que se encuentran inscritos, que han sido de repente transferidos a un tercero y el tercero ha transferido digamos, a otra persona y esa persona cuando quiere regularizar, digamos, ante registros públicos, no lo puede hacer porque el que le ha vendido la propiedad no realizó en su momento la inscripción de la compra-venta, ¿no? Entonces ahí hay un tema para regularizar el tracto, ¿no? Ese es, digamos, un ejemplo simple, pero básicamente lo que se busca es poder regularizar esos predios donde hay un predio inscrito, sin embargo, el inmediato, digamos, antecesor del propietario actual no ha registrado su propiedad, lo que le impide al actual titular del predio o propietario no poder regularizar su situación. Sin embargo, existe este procedimiento en el gobierno regional por el cual puede regularizar esa de parte. Este es un nuevo procedimiento que tampoco está contemplado en el decreto legislativo 189, eh, pero se ha incorporado en la ley 13145 a fin de que todos los predios que se encuentren inscritos, pero tengan alguna deficiencia respecto a sus linderos y áreas, puedan solicitar en el gobierno regional la regularización de ese error, digamos, de linderos y área a través de un procedimiento de rectificación de área y linderos. Esos son todos los procedimientos a pedido de parte, como se ve en el gráfico, en los casos donde se requiere la presentación de planos, en todos los casos tiene que estar elaborado y suscrito por un verificador catastral. El tercer componente o ámbito de aplicación son los servicios prestados en exclusividad, ¿no? Son 4 servicios prestados en exclusividad. En el primer servicio, que corresponde al artículo 109 del reglamento de la Ley 345, tenemos el servicio de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral con fines de inmatriculación de predios rurales, ¿no? O para la modificación física de predios o para la actualización de la información catastral, ubicadas en zonas no catastradas. En este servicio prácticamente tenemos 3 casos, ¿no? El primer caso es, poniendo un ejemplo, aquellas personas titulares y propietarios de un predio rural que acreditan su propiedad, por ejemplo, con un título emitido en reforma agraria o un título como se conocen los títulos verdes, ¿no? Estas personas cuando quieran regularizar su propiedad en registros públicos, el registros públicos adicional al título que puedan tener, le van a pedir el certificado de información catastral. Entonces estas personas se tienen que acercar al gobierno regional correspondiente y solicitar el certificado de información catastral, ¿no? A fin de que con el certificado más su título puedan regularizar su inscripción en el registro de predios. El segundo ejemplo, o en el segundo caso, dice para la modificación física de predios rurales inscritos o para la actualización de información de predios rurales inscritos también. En este caso, estamos ante, digamos, este mismo concesionario que tiene su predio inscrito, pero su predio se encuentra en registros públicos. Y sin embargo, de repente tiene, digamos, la intención de dividirlo o realizar una subdivisión, una parcelación de su predio. Entonces, para ese efecto,
lógicamente, primero tiene que tener su minuta, su escritura pública y tiene que llevar a registros públicos, pero al igual en el caso anterior, registros públicos le va a solicitar los certificados de información catastral, por lo cual le va a tener que ir al gobierno regional y solicitar, digamos, los certificados de información catastral para el cual va a presentar los planos, digamos, concordantes a esa división que está, digamos, sustentada en su escritura pública, ¿no? Y el último caso, digamos, contemplado en este servicio del artículo 109 es para la actualización de la información catastral. También hay es para diversos casos donde el predio rural ya se encuentra inscrito en registros públicos, pero no se encuentra en el catastro rural, ¿no? Por ejemplo, tenemos predios inscritos con los certificados de zona no catastrada, ¿no? Estos predios inscritos en registros públicos con los certificados de zona no catastrada no tienen un código de referencia catastral y no están en el catastro rural, ¿no? Están en el registro, pero no están en el catastro. Entonces, esta situación también se puede regularizar en el gobierno regional, para lo cual van a tener que presentar los planos y acogerse a este servicio 109 del reglamento, ¿no? Para que su predio inscrito aparezca también en el catastro rural. En este caso, también se requiere la firma de un verificador catastral, ¿no? El siguiente servicio es del artículo 110, son servicios de asignación de código de referencia catastral y expedición de certificado de información catastral para la modificación física rural de predios inscritos en zonas catastradas, ¿no? En este caso ya estamos ante un predio rural inscrito, pero que tiene catastro, pero que de repente el titular del predio ha adquirido el predio colindante y quiere hacer una acumulación de ambos predios, ¿no? De repente ya cuenta con la escritura pública de la acumulación de los dos predios, pero le falta el certificado de información catastral que junta, une o acumula las dos parcelas, ¿no? Entonces, este documento también tiene que solicitarlo al gobierno regional. En este caso, no se requiere la firma de un verificador catastral, sino la firma de un ingeniero colegiado, ¿no? El tercer servicio es el que está contemplado en el artículo 111 del reglamento, es el servicio de expedición de certificado de información catastral para la inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas, ¿no? Esto es como en uno de los casos del artículo 109, pero la diferencia es que es en zonas catastradas, ¿no? En zonas catastradas, en esta situación estamos ante una persona que también tiene un documento que acredita su propiedad y requiere el certificado de información catastral, ¿no? Pero como se está en una zona catastrada y entendiéndose en la situación en que este catastro coincide con la realidad física del predio, no se le va a requerir que presente ningún plano, ¿no? Solamente deberá indicar al gobierno regional cuál es el código de referencia catastral y solicitar el certificado de información catastral, ¿no? El certificado de información catastral va a ser emitido automáticamente desde el sistema y entregado al, al solicitante previa firma de los responsables que requiera, digamos, el mismo formato del certificado de información catastral, ¿no? Entonces, como repito, en este caso no se requiere la presentación de expedientes técnicos ni la presentación de planos. El último es el servicio de visualización de planos y de memoria descriptiva de predios rurales para visualización de planos. Este servicio ya es un servicio que viene de varias normas anteriores, ¿no? Son situaciones donde el administrado está siguiendo algún procedimiento vía judicial y donde le requieren que los planos estén visados por el gobierno regional. En este caso, tampoco se requiere que esos planos estén suscritos por un verificador catastral, solamente deberían estar avalados por un ingeniero colegiado, a fin de que el gobierno regional proceda a hacer la verificación en campo, al igual que en todos los demás servicios, el gobierno regional tiene que hacer una verificación en campo, en este caso último, para que pueda avisar el plano. En los casos, ya sea un procedimiento o ya sea un servicio,
donde sí se requiere la presentación de planos, ya sea firmado por un verificador catastral o ya sea por un ingeniero colegiado, se requiere la presentación del plano perimétrico, la memoria descriptiva y, dependiendo del procedimiento, debe adjuntar también la data digital nativa, ¿no? A fin de que el gobierno regional pueda verificar y validar esta data nativa, ¿no? El propósito es de que esta data nativa sea trabajada, digamos, en gabinete en el gobierno regional, vaya a campo y verifique que esos puntos remitidos de la data nativa que se entiende que corresponden al plano perimétrico, también correspondan a los límites físicos que existen en el predio, en el campo, ¿no? Entonces es por eso que se requiere esta data digital nativa, además de que el sistema catastral rural, donde van a tener que registrar toda esta información, también exige que se suba la data digital nativa, ¿no? De la información del perímetro del predio que están solicitando, ya sea a través de un procedimiento o a través de un servicio, ¿no? Ahora, el plano, la memoria y la ficha catastral, dependiendo del servicio, tienen que estar suscritos ya sea por el verificador catastral o por el ingeniero colegiado. En el primer ámbito de aplicación de los gobiernos regionales, de oficio y masivo, ahí lógicamente el administrador no presenta ningún tipo de documentación. Todos estos planos, memorias, de ser el caso, levantamiento de información, la data nativa, toda esta información la genera el gobierno regional de manera gratuita, ¿no? Solamente se requiere en las situaciones de los procedimientos a pedido de parte y en los servicios y principalmente en zonas no catastradas, ¿no? O cuando hay una modificación de la información que ya esté catastrada. Ahora, tanto para los procedimientos de oficio, para los procedimientos a pedido de parte o para los servicios prestados en exclusividad, la norma de la Ley 345 ha contemplado la aplicación de la prevalencia de la información catastral. Esto con el propósito de simplificar, sobre todo, los procedimientos de rectificación de áreas y linderos. Asimismo, de poder sustentar la rectificación de predios o la inscripción de predios que se encuentran, digamos, eh, o que podrían, digamos, mostrar a nivel gráfico una superposición con predios colindantes que se encuentran en una base gráfica registral, ¿no? Entonces, la Ley 1345 en su reglamento, aprobada con el Decreto Supremo 014/2022, en su artículo 90, 91, 92, 93 y 94, hace un desarrollo de la aplicación de la prevalencia de la información catastral. Esta prevalencia de la información catastral ya estaba digamos, redactada, ya estaba señalada para su aplicación en el decreto legislativo 189. Sin embargo, no había, digamos, una definición de diversos conceptos que permitían una aplicación más idónea, ¿no? En la ley 345 de su reglamento sí se ha hecho un desarrollo más exhaustivo. Inclusive la DIGESPAR ha emitido un manual de su aplicación, ¿no? ¿Por qué ha emitido este manual de aplicación? Porque la aplicación correcta de la prevalencia de la información catastral permite abreviar muchos procedimientos, ¿no? Permite regularizar muchas situaciones donde lo que se busca, digamos, como objetivo es que prevalezca la información real del predio que se encuentra en campo, ¿no? No siendo materia de observación por superposiciones de predios colindantes que se encuentran desfasados o que no corresponden a una realidad física, ¿no? Entonces, este es un instrumento que permite a los gobiernos regionales. Otro detalle que debemos tener claro que esta prevalencia es para aplicación y uso exclusivo de los gobiernos regionales en el ámbito de la formalización de la propiedad agraria en el marco de la Ley 1345, ¿no? No puede ser invocado, por ejemplo, por un tercero, ¿no? Entonces, yéndonos al artículo 91, ahí es donde se hace, digamos,
el detalle de en qué situaciones aplican y no aplican, y tenemos dos situaciones, ¿no? Eh, en las situaciones donde no existe plano en el título archivado, y en la otra situación es cuando existe un plano, pero el plano tiene algún defecto, ¿no? Cuando este plano tiene un defecto, el gobierno regional, para que pueda aplicar la prevalencia, tiene que sustentar que esa situación se encuentre dentro de lo indicado en el artículo 2.1, 2.2, 2.3 o 2.4 o 2.5, en los ítems, perdón, 2.1 al 2.5 del artículo 91.1, ¿no? Ahora, de todos estos artículos, la mayoría de los casos van a recaer en el último, ¿no? En el ítem 2.5, ¿no? Que indica cuando el plano que fue elaborado en el datum PESA 56, como consecuencia de la conversión al datum WGS-84, genera superposición gráfica y no física. En otras palabras, eh, viene a ser todos estos predios que están catastrados o inscritos en PESAT 56, pero a la hora de nosotros corroborar o querer verificar si es que estos predios guardan concordancia con los linderos físicos del predio, hacemos la comparación de esa información sobre una información de referencia en WGS84, que tenemos la certeza que está correctamente levantada porque está enlazada a una estación de rastreo permanente del IGN, por ejemplo, y lógicamente previamente este datum lo convertimos al WGS84, y al hacer esta comparación verificamos que se encuentra desplazado. Verificamos que está superponiéndose a los colindantes o a los colindantes físicos del predio, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que ese PESAT 56 ha sido mal levantado, ¿no? Que no solamente, o sea, el error no viene del datum, sino el error viene porque ha habido un defecto en el levantamiento de esa información, y por consiguiente esa inscripción tiene un error de georreferenciación, un error de desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, se puede aplicar la prevalencia de la información catastral, porque en ese caso lo que debe prevalecer es la información real, la información que está corroborada, verificada y enlazada a una estación de rastreo permanente, ¿no? Que es la correcta. Esa información debe prevalecer sobre la otra información inexacta o errónea, ¿no? Que ahorita está siendo de repente inscrita y publicada en una base gráfica registral, ¿no? Por lo tanto, si se generaran superposiciones con los colindantes, se entiende que los colindantes también tienen el mismo defecto y no están generando una afectación de terceros, sino las superposiciones solamente son gráficas, ¿no? Como un ejemplo que vimos el del día de ayer. Ingeniero, ¿Sí? vamos concluyendo, por favor. Estamos Sí, sobrepasando. Así que muy amable, ok. gracias. Ya para concluir el tema de prevalencia, como les comenté, se ha emitido un manual, la DIGESPAR, dentro del ámbito de sus competencias de emitir lineamientos. Para la correcta aplicación ha emitido este manual que ustedes pueden revisar, es la Resolución Ministerial 178, donde está detallada cada etapa para aplicar la prevalencia de la información catastral, que es una herramienta, digamos, que recomienda la DIGESPAR utilizar, ya sea en procedimientos de oficio, a pedido de parte o servicios prestados en exclusividad a los gobiernos regionales, ¿no? Están los formatos también, y ahí están el manual y los formatos aprobados, ¿no? Ese es todo lo referente a los procedimientos y servicios, y estoy atento si es que hubiera alguna consulta o pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero Gerson Reynoso. Sé que hay preguntas que nos están planteando, pero lamentablemente no podemos